Es Juan 9. Vamos a abrir Juan 9 y vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Ya, Juan 9:1 dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. ¿Ya? Quiero que, que que nos podamos poner en el lugar de este personaje, ¿cierto? Que dice que era ciego desde su nacimiento, o sea, nunca había podido ver. Y en esta pregunta, es cierto, los discípulos ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo nos encontramos cómo se juzgaba a las personas, ¿cierto? Cuando tenían algún impedimento físico, especialmente ¿cómo se llama? De nacimiento, porque llega a ser hasta, ¿cómo se llama? Ridículo pensar, ¿cierto? Cómo una persona puede haber pecado para nacer siendo ciego, si, cómo pecó desde el vientre, ¿cómo se llama? De su madre. Sin embargo, esto nos muestra también, ¿cierto?, cómo pueden afectar los pecados generacionales sobre una persona u otra. Sin embargo, quiero que uno pueda ver, ¿cierto?, el hecho no del pecado generacional, ¿cierto?, sino el hecho de cómo se le juzgaba, ¿cierto?, a esta persona, que él había pecado por haber nacido ciego, algo en lo cual, ¿cierto?, él no había tenido ninguna incidencia. ¿Cómo se llama? Él nació así. Desde el punto de vista de los pecados generacionales, uno podría pensar, ¿cierto?, cómo los mismos discípulos ¿cómo se llama? Preguntan, ¿cierto?, si pecaron sus padres también, lo cual, ¿cómo se llama? Podría ser. Sin embargo, vemos, ¿cómo se llama?, que puedan ver ¿cómo se llama? Se le juzgaba, ¿cierto?, a estas personas. Porque este juicio, o cierto, este tipo ¿cómo se llama? De juicio cultural, ¿cómo se llama? Y religioso, había sido inculcado, promovido y establecido por los líderes religiosos de ese tiempo. En este caso, los fariseos. Como ellos inculcaban ese tipo de juicio y condenatorio hacia las personas. Por eso que el Señor Jesucristo dice, ustedes han dejado lo más importante del reino de Dios, el amor, la justicia y la misericordia. ¿Me entienden? Entonces, para poder ver cómo fue la vida de esta persona, desde el momento de su nacimiento, de su adolescencia, de su desarrollo y de su interés quizás por querer entregar cierta adoración a Dios y su cuestionamiento de por qué Dios le había hecho eso, entre comillas. Pese a que los líderes, ¿cómo se llama?, religiosos, le habían hecho entender que era su culpa, ¿me entienden? Y que haber estado ciego era por su culpa. Y muchas veces nosotros somos así, o nosotros vivimos algunas situaciones así, ¿cierto? Cuando cuando realmente uno vive, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Alguna situación y lo primero que viene, ¿cierto? Es esto debe ser porque hiciste esto otro, porque aquí, porque allá, etcétera, etcétera. Lo cual puede ser, ¿cierto? Dios muchas veces nos disciplina o vivimos las consecuencias de nuestros actos, pero siempre Dios tiene un trato que es más profundo que eso, que tiene que ver con que nosotros podamos encontrarnos con nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es el que nos guía, que es el que está preocupado de nosotros y que no nos castiga como un tirano que está esperando algo malo para poder desahogar su ira sobre alguien. ¿Me entienden? Entonces, así como muchas veces uno, ¿cómo se llama? Se ha sentido juzgado, ¿cierto? Por ese tipo, ¿cómo se llama? De juicio, también nosotros tenemos que reconocer de que muchas veces nosotros hemos juzgado con ese tipo de juicio. ¿Me entienden? Entonces, como dice, ¿cómo se llama en las escrituras, cierto? Que no tenemos que juzgar con una vara con la cual no queremos ser medidos. ¿Me entienden? Porque con la vara que mide uno también será medido. Entonces, esta vida de este ciego, ¿cierto? Pensando, ¿qué habré hecho, Señor? ¿Cómo se llama? Estar así, probablemente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pidiendo perdón constantemente de algo que no entendía. ¿Cómo se llama? Nos encontramos ¿cómo se llama? Con una persona que realmente estaba, ¿cierto? Cuestionándose, ¿cierto? Y que había sido convencido por los líderes, que eran los representantes de Dios, ¿cierto?
de que él había hecho algo. Y esto nosotros vemos, ¿cierto? Cuando él tiene el diálogo, cuando él es sanado por el Señor Jesucristo y él tiene el diálogo, ¿cómo se llama?, con los fariseos, cuando los fariseos se sienten, ¿cómo se llama?, ofendidos, ellos dicen, tú naciste en todo en pecado y vienes a enseñarnos a nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, vemos ahí de que no es que Dios no quiera confrontar nuestros pecados, porque muchas de las situaciones que estamos viviendo, problemas familiares, problemas financieros, problemas en el matrimonio, incluso problemas en la salud, muchas veces son consecuencia de nuestro pecado, de nuestra negligencia o de no haber hecho las cosas a tiempo, incluso nuestros problemas con nuestros hijos muchas veces. Hay cosas, ¿cierto?, que yo tengo que saber de que hay consecuencias que no se borran mágicamente. Por ejemplo, no sé, en el caso de una infidelidad, es algo que se puede perdonar, se puede superar, pero es algo que marcó el matrimonio para siempre, por ejemplo. O que yo no haya hecho algo que yo tenía que hacer en la edad correspondiente de un hijo. Es una huella que va a quedar marcada y, ¿cómo se llama? No solo en uno como padre, sino principalmente en ese hijo. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente, en los problemas ¿cómo se llama?, de salud, por ejemplo, si yo tengo ciertas ¿cómo se llama?, enfermedades cuando tengo 50, 60, 70 años, por descuidos que no tuve a los 20, a los 30, etcétera, etcétera, entonces estoy viviendo ciertas consecuencias. ¿Dios las puede restaurar? Claro que sí, pero hay ciertas consecuencias que quedan. Entonces, no es que Dios no nos quiera confrontar o que cuando estamos siendo confrontados muchas veces por los líderes de la iglesia es porque es una injusticia. La diferencia aquí está de que, por ejemplo, los fariseos inculcaban esta culpa para manipular, para sentirse superiores y para poder manipular a la gente. ¿Me entienden? Entonces, en ese contexto de manipulación, por eso que cuando ellos se ven confrontados y no pueden responder ante el ciego, esto está en el mismo capítulo 9, eh, en el versículo 30 en adelante, dice, aquí está el ciego de nacimiento que ya había sido curado por Dios. Dice, respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros, está hablando a los fariseos, que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y le dijeron, en pecados eres todo nacido, y tú nos enseñas, y le echaron fuera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el tema? Dios nos confronta nuestro pecado, Dios quiere que nos convirtamos, Dios nos va a confrontar muchas veces, mira, ¿sabes qué? Esto es tu responsabilidad, pero Dios nos va a llevar al cambio, Dios no nos va a echar fuera, ¿cierto? Y cuando viene de Dios, nunca viene por causa, ¿cierto?, de que una persona te quiere manipular o porque una persona se está sintiendo inferior a mí, porque ahí dice, tú nos vas a enseñar, ¿cierto? Era porque los fariseos no querían perder su estatus. Entonces no es que Dios no nos confronte con nuestros pecados muchas veces a través de los líderes de la iglesia, sino que realmente lo que hay aquí es otra cosa, es una manipulación, es un juicio condenatorio, sin misericordia. Por eso Jesús les dice, como les había dicho yo, ¿cierto? Les dice a los mismos, ¿cómo se llama?, fariseos, ¿cierto? De que era necesario hacer todo lo que hacían, los ritos, sacar y todo eso, pero dejaron fuera la misericordia, el amor, ¿cierto? Entonces, nos encontramos, amados hermanos, que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el caso de, ¿cómo se llama?, este ciego, cómo Dios estuvo tratando su corazón durante todos estos años, porque por lo menos era una persona que tenía por lo menos más de 20 o 25 años, porque cuando son interrogados los padres de él, ¿cómo se llama? Ellos dicen, edad tiene, o sea, que ya era considerado un adulto. Y según las escrituras, un hombre era considerado un adulto cuando podía ir a la guerra, esto era desde los 20 años, ¿ya? Entonces, vemos de que él era una persona que conocía a Dios, sabía de Dios, ¿cierto? Sabía de las escrituras, por cómo responde. Dice, sabemos, por ejemplo, ¿cierto? En el versículo
en el versículo, ¿cómo se llama? 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso y hace su voluntad, a este oye. Y dice, desde el siglo no fue oído que alguno abriera los ojos de alguno que nació ciego. ¿Me entiendes? Entonces había un conocimiento de Dios, un conocimiento de las Escrituras, pese a que probablemente había sido rechazado, incluso seguramente no era dejado participar en algunos ritos o en algunas fiestas porque era condenado, ¿cierto?, de que él estaba lleno de pecado, ¿cómo se llama?, nacido del todo en pecado. Pero aún así él se esforzó, no se amargó, aunque probablemente en algún instante, ¿cómo se llama?, en su vida sí, pero lo pudo superar, no culpó a Dios de la situación, sino que se volvió a Dios, que independientemente de las circunstancias en que estuviera, independientemente de que a él todos, ¿cómo se llama?, le decían que estaba lleno en pecado, no se amargó con Dios. ¿Por qué? Sino que se sujetó a la misericordia de Dios. Se afirmó tanto a Dios que no le importó el rechazo de la gente, que no le importó el rechazo de la gente, sino la aceptación de Dios. Y él estaba convencido que era acepto de Dios, por eso que buscaba a Dios. Por eso que nosotros bajo ninguna circunstancia tenemos que dejar de buscar de Dios. ¿Me entienden? Entonces, en esta búsqueda de Dios, él tuvo una transformación de su corazón, una preparación. Él no lo veía, pero Dios lo estaba transformando y Dios lo estaba preparando, ¿cierto? Así como nosotros muchas veces pasamos dificultades en cualquier área, aunque sea por nuestra culpa, aunque sea por pero Dios quiere tratar algo más profundo. Y aunque no entendamos en ese momento que Dios nos está tratando, que Dios está con nosotros, nunca tenemos que dejar de depender de la misericordia de Dios y de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque ciertamente Dios está trabajando en nosotros. Acuérdense que las Escrituras dicen que por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. ¿Me entienden? Entonces, desde ese concepto, nos encontramos de que los frutos se dieron aquí. Jesús cuando lo encontró, tuvo el discernimiento para decir, no, ni sus padres pecaron, ni él pecó, sino para que las obras de Dios, ¿cierto?, sean vistas. Entonces uno dice, ¿cómo Dios puede ser tan cruel? O sea, hizo de que una persona nazca ciego, crezca toda su vida ciego, culpado por la gente, que él mismo sienta que es culpable, que está lleno de pecado, que es indigno de Dios, pero vemos el trato que provocó eso. Fue una persona que aún así no se amargó con Dios, pudo superar la amargura. Yo no digo que no hubo un momento en que pasó por una crisis, probablemente sí, ¿cierto? Pero pudo superarlo, pudo volverse a Dios pese a esta limitante, ¿cierto? Sin, entre comillas, una explicación. Y lo que nadie pudo discernir era lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios había hecho, lo valioso. Y eso era solamente lo que veía Dios. Y no es que usted sea valioso solo por padecer algo. No, lo valioso es cómo vamos respondiendo a lo que vamos padeciendo. Si usted está viviendo consecuencias de sus propios errores, de sus propios pecados, ¿cierto? Necesita que convertirse, volverse, ser una persona que el fruto de eso sea que usted se convierta en una persona direccionable por Dios, sensible a Dios, a cuando se tiene que arrepentir, como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hizo terribles cosas, pero tenía un corazón que cuando Dios lo confrontaba con el pecado, se arrepentía y se convertía de aquel pecado. ¿Me entienden? Entonces, no es simplemente padecer, que yo estoy padeciendo y ya soy algo. No, es como usted va respondiendo, como el trato lo va llevando a una transformación. Si usted está viviendo consecuencias, ¿cierto? Usted tiene que, por ejemplo, arrepentirme, convertirme y consecuencias que usted sabe que no van a poder cambiar. Errores en la familia, en el matrimonio, en lo físico, etcétera, etcétera, que usted ya no puede dar el tiempo atrás. Usted puede vivir en la resignación o quizás esa no es la palabra, pero en esperar, en abandonarse en Dios, que aunque esté viviendo esta circunstancia, ya no puedo volver atrás, ya no puedo cambiar lo que pasó, aún voy a seguir siendo fiel a lo que hago con esta circunstancia. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vemos de que esta persona, por ejemplo, era ciego y dice, yo no puedo volver atrás para no ser ciego porque soy ciego. Pero ¿qué voy a hacer con mi ceguera, con mi limitante?
Aún así voy a amar, seguir y servir a Dios. Y aunque probablemente era impedido de participar en muchas ceremonias que él quería participar por amor a Dios, aún así se preocupó de esforzarse con su limitante visual y con su limitante del rechazo, de saber de Dios y conocer a su Dios. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que cambia, eso es lo valioso, no las cosas externas. Entonces, ese cambio que produce la tribulación, independientemente que sea por consecuencia mía, ¿cierto? De mis errores, de mis pecados, me va a llevar a ser una persona más sensible al arrepentimiento de Dios, una persona que empiece a depender de la misericordia de Dios cuando usted admita de que soy culpable, yo la embarré, por ejemplo, destruí mi matrimonio, destruí a un hijo, no sé, cualquier cosa. Ya no puedo volver atrás, pero no me quedo en la culpa, sino que me abandono en la misericordia y en la gracia de Dios. Y ese abandono de saber que mis pecados fueron perdonados, pero no como un borrón y cuenta nueva, porque sé que hay una consecuencia, hay un daño que hice irreversible, por ejemplo, ¿cómo se llama? La salud física, ¿cierto? Hay un daño que hice que es, ¿cómo se llama? Irreversible, pero para eso tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a perdonarme, tengo que aprender a descansar en la gracia de Dios. Y para eso tengo que poner la mira en las cosas eternas, que para Dios las cosas que nosotros vemos, las cosas que vivimos en esta vida son temporales, son un soplo, pero para nosotros se hacen eternas porque vivimos el día tras día con esas cosas. Pero tenemos que saber de que muchas de esas cosas Dios las va a permitir o las va a usar para formar en nosotros algo más valioso que quizás que nunca hubiésemos tenido esa enfermedad o que nuestro matrimonio nunca, ¿cómo se llama?, hubiese sufrido una infidelidad o quizás, ¿qué cosa? En esa dificultad, ¿cierto? Entre comillas, digo, tropiezo, ¿cierto? O en ese impedimento, nosotros podemos, ¿qué cosa? Cambiar, vivir de una manera diferente, afrontarlo con un carácter diferente. Y eso lo hace Dios, porque eso lo hace el trato de Dios sobrenatural. Cuando nosotros vencemos el escalón de la amargura, ¿cuál es el problema? Que nos quedamos toda la vida en la amargura. Y no importa cuánto padezcamos, si usted no supera la amargura, se va a quedar en la amargura. Y no se va a formar lo precioso que Dios quiere formar. ¿Me entienden? Debemos superar la amargura. Como yo siempre le digo, no es que se sienta feliz, gozoso de un momento a otro, pero sí debo superarla. Debo tener esa paz que Dios me da, encontrar esa paz que Dios me da. Y eso es lo que pasó con este ciego de nacimiento. Y nosotros vemos las evidencias que no fue el milagro en sí mismo de un momento a otro que él quiso amar a Dios. Fue un proceso de durante toda su vida que él perseveró en buscar amar a Dios, superó el culpar a Dios, superó el rechazo, el pobrecito de mí, la lástima propia, y se dedicó a qué? A que yo voy a amar a Dios independientemente que no entiendo la situación que estoy viviendo. Y cuando entonces nosotros vemos de que Dios permitió que él naciera ciego para que se viera la obra de Dios. Y la obra de Dios no es simplemente el milagro de no ver y ver. El milagro de Dios es que esta persona que había sido rechazada, que había sido tachada durante toda su vida como una persona que está entero en pecado, era una persona que Dios estaba preparando para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y probablemente uno de los mejores discípulos, porque, ¿cómo se llama? Su testimonio era simple, pero profundo. Yo estaba ciego y ahora veo. Y esto es lo más extraordinario, ¿cierto? Que ustedes, teniendo todas sus cosas y todo lo demás, a mí me sanó. Y él conocía más de Dios que los mismos, o sea, pero no por una revelación mágica sin leer la Biblia, sin orar, no, porque él tuvo que aprender de la Escritura, pese a que no podía leerla, escuchándola, preguntando, pese a todo, ¿cierto?, el rechazo, ¿cierto? Conocer a su Dios y él, pese a todo el conocimiento teológico que tenían los fariseos, ¿cierto? Él pudo reconocer al Mesías y no a ellos. Y él dice algo muy simple, pero tan profundo. Le dice, si este no fuera de Dios, no podría hacer nada, porque Dios no oye a los pecadores. Entonces, si los fariseos hubiesen dejado su soberbia, su arrogancia, su condenación, etcétera, etcétera, probablemente se hubiesen hecho esta misma pregunta. O sea, ¿cómo estamos dudando de alguien? O sea, ¿cómo puede Dios respaldar a alguien así
si no es de Dios? ¿Será el Mesías del cual dice la Escritura que va a venir de esta manera, de esta manera? ¿Será que todas las cosas, cierto, que se están cumpliendo como están escritas? ¿Me entiendes? Entonces, él pudo reconocer al Mesías. Así nosotros, hermanos, si nosotros tomamos la actitud correcta, superamos la amargura, la lástima propia, ¿cierto? Y realmente nos enfocamos en que en la circunstancia, en la dificultad, vamos a seguir siendo fieles, vamos a amar más a Dios, no vamos a culpar a Dios que aquí, que allá, que por qué, sino que vamos a estar abiertos a que Dios nos confronte a nuestro pecado, a nuestro error, que tenemos que cambiar como esposos, como esposas, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo tratamos a nuestros hijos, incluso en las cosas, como ya les dije, que ya no puedo volver atrás. ¿Cómo lo confronto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo llevo ahora? ¿Entienden? Y eso es lo que tiene que provocar el cambio. Eso es lo que provoca lo invaluable, lo que tiene valor eterno. Provoca un corazón manso, un corazón fiel, un corazón que se abandona en la misericordia de Dios y que ya, ¿cómo se llama? No se cuestiona, pero ¿cómo si yo aquí, yo allá, que yo? Se abandona en la misericordia de Dios. Confía en el amor de Dios. Confía en la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces después, cuando el ciego se encuentra con Jesús o Jesús se encuentra con él, como, como el ciego era ciego antes de ser sanado, él no sabía quién era Jesús. Entonces cuando Jesús llega a él, le dice, ¿crees, cierto, en el Cristo, en el Mesías? Dice, sí, ¿quién es? ¿Cierto? Entonces le dice, yo soy el que habla contigo y le adoró. Y probablemente, digo yo, fue uno de los mejores discípulos seguramente que tuvo ¿cierto? El Señor Jesucristo. Tenía un tremendo testimonio y ya había sido tratado por Dios durante toda su vida. No así como otros discípulos que habían sido discipulados, entre comillas digo esto, por 3 años. ¿Me entiendes? Él había sido discipulado por el trato de Dios durante toda su vida. Probablemente fue un tremendo discípulo. ¿Me entienden? Y un tremendo ministro de Dios, seguramente. Entonces, así nosotros, amados y amadas, ¿ve? En las circunstancias que estamos viviendo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pero muchas veces no queremos admitir que hay cosas que tenemos que arrepentirnos porque a veces somos soberbios y no queremos admitir que nos hemos equivocado o dar el brazo, ¿cierto?, a torcer. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud. Si usted se equivocó, hermano. Arrepiéntase. Vuélvase a Dios. Dios no es como los fariseos que vemos acá. ¿Me entiende? Y así va, y así la circunstancia Dios la va a poder usar para tratarlo y formar cosas eternas en su vida. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera vamos a poder realmente ir creciendo. Amén.